Buenas tardes, bienvenidos a Comprensión de los Tiempos. Vamos a tener hoy, dar lugar a nuestra tercera clase en exégesis contextual del Nuevo Testamento con el profesor Obed Zanabria y hemos disfrutado estas clases. Hoy es la última de esta serie. Vamos a orar y vamos a dar comienzo a la clase del día de hoy. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu provisión, gracias por la vida. Y Padre, gracias porque nos permites crecer en nuestro conocimiento. Ayúdanos a crecer en nuestra aplicación, en nuestra obediencia. Y Padre, bendice este tiempo, bendice al maestro, bendice su vida, su ministerio, su familia, Señor. Y damos gracias por su dedicación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Profesor Obed, el Señor le bendiga. Muchas gracias, Pastor Carlos. Bienvenidos una vez más a nuestra tercera sesión de exégesis contextual. Bueno, hoy vamos a dar un paso importante dentro de este estudio sobre el mundo intelectual del primer siglo, un mundo en el cual el apóstol Pablo predicó, debatió y presentó el evangelio con una profunda sabiduría. Y vamos a basarnos en Hechos capítulo 17, que nos ubica ahí en Atenas, que era una ciudad que, aunque no tenía una relevancia política para Roma en esa época, seguía siendo ese centro vibrante de discusión filosófica. Allí se reunían pensadores, maestros, discípulos, bueno, que modelaban la manera de pensar de la sociedad y cómo interpretaban la realidad. Ahora, uno de los temas importantes que yo creo que no solamente estaba en esa época, sino en la época actual es, bueno, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué vivimos? Creo que es una pregunta que todos nos hacemos. ¿Cuál es el propósito de la vida? Alguien decía que hay dos momentos importantes de la vida, cuando tú naces y cuando tú entiendes el para qué estás vivo. ¿Qué es lo que tú consideras realización en tu vida? Cuando tú estás hablando de una vida exitosa, de alcanzar la plenitud, de alcanzar la satisfacción, bueno, ¿qué es para ti eso? Ahora, es interesante cómo hoy en día se ha planteado esa pregunta y cómo se responde a ese sentido de vida. Ahora, la economía, por ejemplo, nos dice que el sentido de la vida está en producir, ¿no? En producir más dinero, en producir mucho más, una economía vibrante. Entonces, eso nos lleva a consumir, en acumular, en avanzar en todos los aspectos, ¿no? En el aspecto económico, en el aspecto profesional, en el aspecto laboral. Entonces, todo el tiempo la palabra es avanzar. Por eso el tema ideal de una persona desde el pensamiento económico es el éxito financiero. Y por eso para muchos la realización se mide por las propiedades, por los ingresos, por el estatus. Entonces, si tú ganas tanto dinero, wow, lo lograste. Si tú conseguiste la casa, el auto, la finca, bueno, esa acumular bienes, se supone que estás alcanzando el bienestar de la vida, la razón de la vida. Ahora, lo interesante es cómo la Biblia responde a eso, ¿no? Porque Jesús mismo dijo, ¿no? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si perdiere su alma? Entonces, por eso, en contraste con la economía, porque la economía te está diciendo, mire, la vida vale en la medida que genera recursos. Es más, cuando, por ejemplo, te dicen de un trabajo, siempre evalúan el trabajo por el dinero que produce. Cuando tú dices, esta es mi profesión, dice, pero eso no produce dinero. Recuerdo la primera vez que dije que me iba a dedicar a esto, a la teología, a ser pastor, a ser maestro. La primera cosa que me dijeron es, pero eso no produce dinero. Entonces no estaban pensando en lo que a mí me gustaba, en lo que era mi realización, en alcanzar mi propósito. No, estaban pensando en términos del éxito económico. Porque hoy se dice que tú eres lo que tienes. Entonces, por ejemplo, si te bajas de un lindo auto, ¿verdad? Vives en una linda casa, automáticamente te dicen doctor, te dicen importante, te aclaman, te admiran. Ahora, es interesante que un actor muy famoso, ¿verdad? Jim Carrey, que decía, yo desearía que todos pudieran tener fama y dinero para ver que eso no es la respuesta. Entonces, esa es la visión de la economía. Ahora, está también la visión de la educación. La educación dice que el sentido de la vida está en aprender, en descubrir, en pensar, en mejorar, en alcanzar todos los más títulos posibles. Y hoy en día la educación se ha llenado de títulos, se ha llenado de estudios, se ha llenado de academias, se ha llenado de procesos. Hace muchos años, ¿verdad? El éxito fundamental era saber leer y escribir. Pero hoy en día, por favor, eso es simplemente lo básico, ¿verdad? Hoy en día tienes que tener un montón de conocimientos. Es más, en la educación hace muchos años era simplemente 2, 3 años. Después se pasó a lo que llamaron primaria, por ejemplo, en Colombia. Después la media vocacional. Después en Colombia lo conocemos como el bachillerato, ¿verdad? Pero eso se han agregado estudios, después pregrado, posgrados, maestría, PhD. Y bueno, y seguimos avanzando. Parecería que no hay un límite, como que cada vez que uno termina una especialidad,
especialización, una maestría, como que hay otra más que estudiar porque parecería que el estudio nunca acaba. Entonces, para muchos es como el sentido de vida es eso, ¿no? La educación que se vuelve la llave que abre todas las puertas. Y el pensamiento es, mira, si estudias, si te preparas, si te superas, entonces tu vida tendrá sentido. Ahora, ¿cuál es el problema de eso, no? Que puedes llenar la mente de conocimientos, pero seguir teniendo un corazón vacío. Ahora también está el tema de la política hoy en día y esas ideologías políticas, porque en ellos hablan de cómo construir una sociedad mejor, entonces luchar por los derechos, luchar por el poder para transformar el mundo. Y estas ideologías prometen paraísos terrenales, pero dejan ¿qué? Corrupción, violencia, divisiones, frustración. Ahora por eso, como decía la Biblia, no maldito el hombre que confía en el hombre, porque el problema central no es el tema de ideología. Mira, aquí en Colombia hemos pasado de gobiernos de derecha a izquierda. ¿Y qué hemos aprendido? Que el problema no está en la ideología, el problema está en el corazón, el problema está en el pecado, porque al final no importa si eres de derecha, izquierda, eso no resuelve el problema de tu alma. Por eso ningún sistema político es la que redime al hombre. Ahora, la psicología no plantea que el propósito entonces está en conocerte a ti mismo, en sanar tus traumas, en encontrar ese bienestar interno. Ahora, pero, a ver, esa psicología sin Dios humanista, pues te señala el dolor, pero no lo puede redimir. Sí, nos ayuda a entendernos, a entender qué es lo que pasa, pero no transforma nuestras realidades, no termina siendo esa respuesta. Es más, muchos de los grandes psicólogos, su propia vida no es una vida de respuesta. No es una vida en donde han encontrado ellos mismos la plenitud que ellos enseñan o que desde la teoría dicen a los demás. Por eso, qué bueno saber que podemos venir a la palabra de Dios. Bueno, en ese contexto del sentido de la vida, vamos a mirar este segundo viaje misionero. Porque recuerden, estamos en esa parte donde habíamos estado antes, en toda esta parte de Macedonia, y recuerde que ahora Pablo se dirige a Atenas. Pero al parecer, si usted mira en Hechos capítulo 17, el verso 15, pues Pablo llega primero a Atenas, ¿verdad? Esperando a Silas y a Timoteo. Y ahí en el versículo 16 dice, mientras Pablo los esperaba, o sea, esperaba a Silas y a Timoteo, dice, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar, dice esto, la ciudad llena de ídolos. Wow. Entonces Atenas era una ciudad donde se conglomeraban toda la idolatría, ¿no? Que en esa época existía. Así que se discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles, temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. También disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos. Algunos decían, ¿qué tiene este o qué quiere decir este palabrero? Y otros parece ser un predicador de divinidades extrañas porque les predicaba de Jesús y de la resurrección. Así que tomaron a Pablo, dice, lo tomaron y lo llevaron al Areópago, diciendo, podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas, porque tenemos que decir cosas extrañas. Por tanto, queremos saber qué significan, pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí, mire esto que es interesante, decía, no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. O sea, ni siquiera la filosofía misma era la respuesta, porque ninguna de sus planteamientos o posturas había llegado a ser la satisfacción de su corazón. Por eso todo el tiempo están diciendo, no, nos falta un Dios. Tanto así que había un monumento diciendo al Dios no conocido. Ahora, lo interesante es que al escuchar a Pablo, lo llevan al Areópago. Ahora, ¿qué era el Areópago? El Areópago fue una de esas instituciones más antiguas e influyentes en Atenas. El nombre proviene del griego Ares, Arespagos, que significa como la colina de Ares. Y más adelante el Ares fue el mismo Marte para los romanos. Así que literalmente era como un tribunal donde se reunían allá en una colina rocosa. Es más, gracias a Dios tuve el privilegio de estar en Atenas y justo donde estaba hospedado, detrás tenía de fondo justamente el Areópago, ¿verdad? Pero es una columna rocosa situada ahí al noreste de Acrópolis y con el tiempo terminó siendo un lugar donde se designaba la asamblea. Entonces allí estaba compuesta por magistrados, ¿no? Este consejo eran los que tenían funciones legislativas, judiciales y religiosas. Por eso allí se juzgaban todos los casos serios como homicidio, incendios intencionales, los delitos religiosos. Entonces, bajo este primer siglo, ¿no? Entonces se conglomeraban, ¿no? Los filósofos, los religiosos, los directores de educación, los cívicos, y estaban ahí supervisando cada enseñanza extranjera que llegaba. Así que el Areópago para la época del primer siglo, bajo el Imperio Romano, era una especie de tribunal moral e intelectual que vigilaba que ninguna nueva doctrina o que toda nueva doctrina sea, por así decirlo, no causara disturbios o atentara con las costumbres que ellos tenían.
Ahora, ese era el Areópago, el lugar donde llevaron a Pablo para que él disertara y presentara la posición de su enseñanza. Ahora, lo interesante es que también Hechos, capítulo 17, nos menciona dos grupos de filósofos. Dice, también disputaban con él algunos de los filósofos, y mire cómo lo dice, epicúreos y estoicos. Ahora, ¿qué es eso, no? Esto eran unas escuelas filosóficas. Hay una obra que es de Diogenes Laercio que se llama La vida y la opinión de los filósofos eminentes, que es el que nos relata, ¿no? Un conglomerado de escuelas. Y esas escuelas filosóficas empiezan desde los presocráticos, después donde está Sócrates, Platón, Aristóteles, después viene el cinismo, el epicureísmo, el estoicismo, el escepticismo. Bueno, todas estas escuelas filosóficas. Y estas escuelas filosóficas surgieron después de eso, ¿no? De Sócrates, de Platón, de Aristóteles. Y estas escuelas lo que trataban era de tener una conciencia de la forma de vivir, de las rivalidades, de la respuesta a las preguntas centrales de la vida. Entonces los presocráticos, cuando pensaron en la razón de la vida, cuál era el sentido de la vida, cuál era el origen de la vida, pues empezaron a tener respuestas naturalistas para explicar el universo, la naturaleza, ¿verdad? Entonces, recuerde que todo era explicado antes de ellos, de esta escuela filosófica, todo era explicado a través de la mitología, ¿verdad? Era el dios Zeus, ¿verdad? O el dios Júpiter el que inició todo. Entonces, claro, todo lo explicaban de mitología. Pero aquí estas escuelas filosóficas dijeron, no, yo creo que hay una razón más allá de este pensamiento mitológico. Y por eso empezaron a pensar de otra manera, no solamente encontrar respuesta en la mitología, sino respuesta en otras fuentes. Y por eso Sócrates introdujo la filosofía moral, la filosofía política y este método de investigación muy conocido como es la mayéutica para dilucidar estos temas. Ahora, por ejemplo, los presocráticos, ¿verdad? El tema de ellos fue cuál era el principio fundamental, ¿no? Lo conocido como el arché de todas las cosas, el origen de todas las cosas. Entonces, lo que querían empezar a decir, bueno, ¿cuál es el origen? Más allá de hablar de Zeus, no, pero pongámosle eso un nombre, una materia. ¿Qué es lo que es el origen de todo? Entonces, por ejemplo, Tales dijo, es el agua el origen de todo. Por eso el agua es el componente fundamental y principal del cual se ha dado origen todo. Después viene Anaximenes que dice, no, es el aire, el agua no, es el aire, el elemento fundamental. Heráclito dijo, no, es el fuego. Pitágoras dijo, no son ni el fuego, ni el aire, ni el agua, son los números. Y por eso a él le conocemos mucho de la matemática, los teoremas de Pitágoras, bueno, todo ese pensamiento algebraico también. Entonces, toda esa parte del pensamiento de los números. Ahora, esto es interesante porque fue un cambio radical, porque fue pasar de la concepción mitológica a la razón. O sea, es pasar de lo divino a lo físico. Ahora, después viene Sócrates, y Sócrates, en vez de preguntar de qué está hecho el universo, cuál es la esencia fundamental, él empezó a preguntar, bueno, ¿qué es la justicia? ¿Qué es el bien? ¿Cómo debo vivir? Y yo creo que esas son tres preguntas que empezaron a inquietar en la vida y en la sociedad de este primer siglo, ¿no? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es el bien? ¿Y cómo debo vivir de estos, siglos antes de Cristo y primeros siglos después de Cristo? Entonces, por eso estas preguntas empezaron a entrar aquí en la manera de la sociedad de entenderse. Una de las frases de Sócrates es, conócete a ti mismo, porque una vida sin examen no merece ser vivida. Entonces lo que le está diciendo no es solamente vivir, sino por qué vivimos. Ahora, después de Sócrates y estos grandes filósofos, vienen dos corrientes y son las dos escuelas que menciona aquí Lucas. Vamos a simplemente mencionar estas dos, que creo que son las más importantes. La primera son los epicúreos. Bueno, la escuela de los epicúreos es una escuela pues basada básicamente en las enseñanzas de Epicurio, por allá en el año 341 al 270 a.C. Y él llega a Atenas a los 18 años y él estableció ahí su escuela, ¿no? Y él enseñó diciendo, ¿no? Todo lo que él entendía la vida. Y él tomó de Demócrito el tema de los átomos. Y él decía que, mira, cuando estudiaron los átomos, vieron que aquí había una perspectiva materialista. O sea, ¿qué es lo que se decía? Así como los átomos que se mueven, ¿verdad? Como que sin una causa, como que están en movimiento continuo, ¿verdad? Como que no hay un orden lógico. Él dijo, bueno, esto me da un sentido de la vida. Y lo que está diciendo es que el universo y todo, aún el ser humano, consistía como en unos átomos en el espacio vacío, que se mueven sin un sentido, sin una causa, sin un propósito. Entonces, esta perspectiva materialista llegó a concluir, ¿no? A que Dios o los dioses, pues, no crearon ni mantienen el mundo. O sea, Epicurio, obvio, creía en los dioses, pero ellos decían, mira, estos dioses
ellos no intervienen en la naturaleza. Es más, no intervienen en los asuntos del ser humano. O sea, lo que está diciendo es, mira, ¿usted para qué le ora? Para qué le clama a los dioses si al final ellos no pueden hacer nada por ti? O sea, lo que está diciendo es, esto no se trata de Dios, eso se trata de las cosas que se dan en la vida. Es más, mire un escrito, ¿no? De Laercio, y él mire lo que dice, sabemos que hay dioses, ¿sí? Dice, ya que tenemos un conocimiento distinto de ellos, pero no son de la naturaleza que la gente general les atribuye y no lo respetan de una manera que concuerde con las ideas que tienen de ellos. Una persona es irreverente, una persona no es irreverente por rechazar a los dioses en los que creen las masas, sino que es irreverente por aplicar a los dioses las opiniones que las masas tienen de ellos. Entonces, él dice, el problema no son los dioses, el problema es los poderes que le hemos atribuido a ellos. El problema es que hemos hecho los dioses la razón de todo. O sea que la culpa no es de ellos, la culpa es nuestra por tratar de crear esos dioses y por tratar de atribuirles la razón de nuestra vida. Entonces, por eso, este pensamiento, ¿verdad?, materialista, dio origen a una ética epicúrea. ¿Y cuál es la ética epicúrea? Lo que ellos dicen es, pero para alcanzar la eudemonia, que es básicamente el bienestar, el florecer humano, como el éxito, como la razón de vida, pues lo que él dice es, mira, es necesario minimizar el dolor y maximizar el placer en esta vida. O sea, como comamos y disfrutemos, que al final no hay destino, no hay futuro. O sea, lo importante es vivir. Y usted va a encontrar el bienestar cuando minimiza el dolor, cuando maximiza el placer. Eso más mire uno de los escritos, y esto es tomado también de Laercio. Él decía, cuando decimos entonces que el placer es el fin y la meta, no nos referimos a los placeres del prodigio, de los placeres de la sensualidad, como algunos entienden que hacemos por ignorancia, prejuicio, tergiversación deliberada. Por placer entendemos la ausencia del dolor en el cuerpo y del problema del alma. No es una sucesión interrumpida de borracheras y jolgorios, ni el amor sexual, ni el disfrute del pescado y otras delicias de la mesa lujosa, lo que produce una vida placentera. Es un razonamiento sobrio que busca los fundamentos de cada lección, de cada habitación, que destierra aquellas creencias a través de las cuales las mayores perturbaciones se apoderan del alma. Ahora, este fue el pensamiento inicial. El tema es que poco a poco fue mutando a un pensamiento cada vez más hedonista, cada vez más del desenfreno físico. Es más, ellos empezaron a pensar que todo lo que causa dolor, pues ¿para qué lo vives? Tú no estás aquí para sufrir, ¿qué haces sufriendo? Entonces ellos decían, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Ellos decían, por ejemplo, casarse. Casarse al final es un sufrimiento, porque ¿de cuántos matrimonios y esposos no se quejan de su esposa? Y entonces ellos dicen, ¿para qué te casas? Vas a terminar sufriendo. ¿Y para qué ser infeliz a una persona si puedes hacerlas felices a todas? Entonces, otra vez, todo lo que causaba dolor, ellos decían, ¿para qué tienes eso? Otros decían, por ejemplo, el trabajar al final es una fatiga, al final no pasa nada, tú te inviertes toda tu vida trabajando, ¿y qué te queda? ¿Qué? Por ejemplo, en esta época, una pensión. Eso es todo. Para eso trabajaste, para eso gastaste tu vida, para eso consumiste tus años, para eso sacrificaste tu bienestar. No disfrutaste la vida, te la pasaste, fue encerrado trabajando. Ellos decían, no, eso no es el sentido de la vida. Y por eso ellos decían, es mejor disfrutar el placer, haz lo que tengas que hacer, pero la idea es disminuir el dolor. Por eso en la ética de ellos era, el primer paso es disminuye el dolor. Sí, que todo dolor, ya sea psicológico, que te cause angustia, ansiedad, temor, quítalo. Es más, después de muchos de esa escuela, decían, mire, ellos decían que aún la religión mismo era un tipo de dolor. Porque con sus mitos, con sus dioses, con ese temor que infundaban, esas recompensas y que esos dioses castigaban, pues eso al final producía dolor y producía conflictos. Y por eso ellos decían, ni siquiera sea un seguidor de esos dioses, porque al final usted termina siendo, y decían, no, como dijo alguien, no, termina siendo la religión como el opio del pueblo, ¿no? Aquello que le causa sufrimiento, y no estamos para sufrir. Por eso Epicurio enseñó que en la vida económica o la política o la matrimonial o una vida dedicada a la acción social, pues conlleva muchos conflictos. Por eso el consejo es evitar, si quiere la ambición, ¿usted para qué ambiciona? O sea, a ver, perdón. Entonces, quiere tener un auto más lujoso. Pero eso que te trae. Te trae las cuotas, te trae que vas a estar alcanzado, que estar sufriendo por pagar la cuota de la tarjeta de crédito o del crédito que sacaste. Eso que es, al final lo disfrutas con uno sencillo, con eso puedes ser feliz. O sea, ¿para qué ambicionar más allá? Y lo mismo decía de una vida política o matrimonial. O sea, ¿para qué sufrir? O sea, la idea ¿cuál es?
es sencillamente disfrutar de placeres. Entonces, en esta ética epicúrea era básicamente, en primer lugar, disminuye lo que te causa dolor y en segundo lugar, pues eleva los placeres, persigue los placeres, esos deseos, ya sea naturales o necesarios, obviamente es los que necesitas satisfacer, como la comida, como el sentirte bien, como el pasear, como el viajar, todo lo que te dé placer. Wow. Ahora, mire, este pensamiento epicúreo está hoy en día también. Porque hoy en día se tiene ese mismo pensamiento, ¿no? Buscar el placer. Y el placer es eso, la ausencia del dolor, es el bien supremo. Y es más, ellos decían, mire, los dioses, eso están lejos, ¿verdad? Eso, aunque existen, eso no tiene nada que ver contigo. O sea, no hay un juicio, no hay vida después de la muerte. Es comamos, ¿verdad? Disfrutemos que mañana va a morir. Un escrito que menciona Laercio acerca de Epicurio, un diálogo, una carta, un mensaje que le escribe Epicurio a Meneceo. Él le decía esto, ¿no? Acostúmbrate a pensar que la muerte es un asunto que no debe preocuparnos, pues todo bien y todo mal dependen de la sensación. Y la muerte es solo la eliminación de la sensación. En consecuencia, la visión correcta del hecho de que la muerte no es un asunto nuestro hace que la mortalidad de la vida nos resulte agradable. ¿Sí? No porque nos dé un tiempo limitado, sino porque nos libera el anhelo de la inmortalidad. O sea, ¿usted para qué va a pensar en el mañana, en la eternidad, en que va a haber un juicio final, en que va a haber vida después de la muerte? No, disfrute ahora y deje de pensar en eso, porque lo atribula. ¿Cuáles son los epicuros de hoy? ¿No? Porque sería, ay, nadie dice eso. Claro que sí. ¿Cuáles son las frases de los epicúreos del día de hoy? ¿No? Una frase de un epicúreo moderno es, vive el momento, sigue tus sueños. Haz lo que te dicte tu corazón, haz lo que te haga feliz. Nada tiene sentido, así que solo disfruta, solo vive la vida, ¿verdad? Sigue los sueños de tu corazón, alcanza tus metas. Esos son los epicúreos de hoy, ¿verdad? Que están pensando en vivir el momento, en disfrutar, en gozar, en pasarla bien, en pasar simplemente en el disfrute de la vida. Ellos dicen, esta es la verdadera realización o el sentido de vida. Ahora, está la otra corriente que es totalmente opuesta, que son los estoicos. Los estoicos básicamente vienen de una doctrina de Zenón de Sitio y ellos lo que promueven es una filosofía natural panteísta. O sea, ellos creen que todo es Dios. Ellos no solo creen en Dios, sino que creen que todo es parte de Dios. O sea, el cosmos es una entidad independiente y completa que actúa en forma activa, racional y ordenada y creativa. O sea, lo que está diciendo es que todo este cosmos es Dios, que en el pensamiento moderno llaman hasta la Pachamama, ¿no? Todo lo que existe, es más, nosotros mismos somos dioses. Recuerdo hace muchos años, ¿no? Escuchar una canción muy conocida aquí en español en Latinoamérica que dice, solo le pido a Dios. Y me encantó como alguna vez hicieron una entrevista con la autora de la canción y le preguntaron, bueno, para usted, ¿quién es Dios? Y la respuesta me dejó sorprendido, ¿no? Porque lo que dijo fue, para mí Dios es todo. Dios es el aire, Dios es las flores, Dios es las plantas, Dios es usted, Dios soy yo. Entonces, cuando le estoy diciendo solo le pido a Dios, me estoy pidiendo a mí misma, que la muerte no me sea indiferente y empieza a darle ese sentido a la canción. Entonces, otra vez, esa es básicamente la filosofía estoica, ¿no? Que todo es parte de Dios, que es cierto que hay un Dios que lo pueden dominar Dios, o en el caso de los griegos Zeus, ¿verdad? O Júpiter, en el caso de los romanos, pues es el que gobierna, mantiene el orden. Sin embargo, Dios no se consumía, no es nada concebido como una persona, sino como era parte de la naturaleza. Es el que le da el orden. Es lo que tal vez denominaban como el logos, ¿verdad? La razón de, el sentido de, ¿verdad? Es esa parte activa. Es más, esa razón humana la denominaban el neuma. Ahora, es interesante cómo la Biblia toma la palabra logos, pero le da otro sentido, ¿verdad? Porque el logos, que tiene que ver con la palabra, habla de Cristo mismo, ¿no? Él es la palabra, el logos que se hizo carne. Entonces no es un logos de una conciencia abstracta o una conciencia general o una conciencia panteísta, sino como la Biblia toma el logos como la revelación de Dios, es Dios mismo. Y la palabra neuma, ¿no? Que ellos la entendían más como el razonamiento humano, lo hablamos más hablando del Espíritu Santo. Entonces, mira, interesante porque en la filosofía natural del estoicismo, pues enseñaban que Dios es una unidad, ¿no? Que se le llamaba mente, destino, Júpiter o cualquier nombre que usted le quisiera poner. Y por eso, como al principio estaba solo, pues ese Dios se convirtió en agua, ¿verdad? Toda sustancia que impregnaba el aire, como la semilla que está contenida en el fruto, así también siendo Él el principio y la semilla del mundo, quedó rezagado en la humedad, haciendo apta la materia para ser empleada por Él mismo en la producción de aquellas cosas que habían de venir después. Luego hizo los cuatro elementos,
elementos, fuego, agua, aire y tierra, ¿no? Estos históricos dicen que todas las cosas son producidas por el destino. El destino es la causa conectora de las cosas existentes o la razón según la cual se rige el mundo. Entonces lo que está diciendo aquí básicamente es como que todo tiene un destino, tiene un propósito y Dios está detrás de todo eso. Por eso la ética de de los estoicos básicamente es que ese razonamiento permea todo el cosmos, o sea, el logos, que es el pensamiento, permea todo el cosmos. Así que cada persona tiene una chispa de divinidad. Ahora, cuando hablamos de qué es la eudominia, ¿no? O eudaimonia, perdón, que es para alcanzar el florecer humano, pues ellos dicen es que cada persona debe vivir de acuerdo con la naturaleza, de acuerdo con el orden del cosmos. Entonces ellos planteaban, ¿no?, que el universo es racional, que el hombre encuentra paz cuando se adapta al destino, cuando acepta su destino, cuando entiende el destino. Ellos creían que Dios está en todo, pero que no es una persona, que la vida tiene sentido cuando uno acepta lo que solamente puede controlar, porque todo es parte del destino. Un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si hay una tormenta que destruye tu casa, ¿cuál debería ser tu reacción? Pues tú no puedes controlar la tormenta, eso no era parte del destino. Así que la única cosa que puedes controlar es tu reacción frente a la tormenta. Tus emociones, esas sí las puedes controlar, pero la tormenta no la puedes controlar. No puedes hacer nada frente a ella. Así que no puedes reaccionar de forma racional y desesperante diciendo, ¿y por qué los dioses me castigaron? No, acepta con sabiduría, con coraje, con templanza esta circunstancia difícil. O sea, lo que está diciendo básicamente es, no sufras, controla tus emociones, el destino es sabio, ¿verdad? De ahí viene algo que atribuimos a Dios, ¿no? Dios sabe cómo hacer sus cosas, cómo acepta, relájate. Ahora, los estoicismos de hoy vienen todo lo que es la autoayuda, ¿no? La resiliencia sin Dios. Tú puedes, aférrate, acepta lo que no puedes cambiar, sé fuerte. Tú no escogiste la cara que tienes, pero sí puedes escoger la cara que pones. Esos son los estoicos del momento. Esa espiritualidad sin fe relacional. Que ellos hablan del cosmos, de meditar, de encontrar tu paz interior, pero sin una respuesta, sin una relación con Dios. Ahora, es muy interesante que este es el contexto en el cual el apóstol Pablo está dando su mensaje. Pero quiero que miremos el sermón de Pablo, porque es un sermón muy interesante y es una propuesta que hace Pablo en el Areópago, o sea, en un lugar muy importante del pensamiento y la discusión. Ahora mire el mensaje de Pablo. Dice el verso 22. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido. Wow. Porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra oración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido, o en Reina Valera dice al Dios no conocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, esto os anuncio yo. Wow. Mire, antes de ir al resto, qué palabra, qué palabra. Créame que este es un mensaje no solamente para los estoicos de la época, sino también para nosotros hoy. Porque uno de los grandes problemas que tenemos en la iglesia es que adoramos a un Dios que no conocemos, que no conocemos. Y yo creo que ahí es donde tenemos ese síndrome de Atenas, o lo que he llamado yo también el síndrome de Samuel. ¿Recuerdan cuando Samuel estaba en el templo? Mire, es interesante, ¿no? Como describe ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 3. Dice la Biblia que Samuel dormía en el templo, que ministraba al Señor en el templo. Pero mire lo que sigue diciendo después. Pero Samuel no había conocido a Dios, o no había conocido al Señor o a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. ¡Wow! O sea, era alguien que vivía en el templo, que dormía en el templo, que ministraba a Dios en el templo, pero no había conocido a Dios. Y creo que ese es uno de los grandes problemas que podemos tener en la iglesia hoy en día. Si nosotros podemos ir a la iglesia, podemos cantar, podemos hablar, podemos predicar, pero muchas veces estamos adorando a un Dios que no conocemos, a un Dios que es desconocido para nosotros. Por eso el Señor mismo decía, mi pueblo pereció porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Ahora, es interesante cómo en la Biblia se utiliza la palabra conocimiento. En hebreo es yadar, que significa intimidad. No es solamente intelectualidad, porque sí, los judíos sabían mucho de Dios, tenían información de Dios, conocían la ley de memoria. A los 10, 12 años tenían que repetir la Torá casi que de memoria, pero no conocían a Dios. Por eso el Señor dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, pero no conocimiento de la intelectualidad, conocimiento de la intimidad. Mire, esa palabra yadar
Es la misma que se usa en Génesis 4, por ejemplo, cuando dice, conoció a Adán a su mujer. No está hablando de conocimiento intelectual, está hablando de intimidad, tanto que dice, y dio a luz a Caín. Entonces, ¿a qué conocimiento está hablando? No está hablando diciéndole mucho gusto a Adán, mucho gusto a Eva, ay, ya quedó embarazada. Está hablando de esa intimidad profunda. O sea, por ejemplo, yo puedo decir muchas cosas lindas de París. Oh, París, París, ciudad de las luces. Oh, París muy hermosa. Y tal vez todo eso sea cierto, pero no es verdad para mí, porque no la conozco, nunca he estado allá. Yo solo puedo hablar de los lugares donde he estado. Puedo hablar de esta ciudad, Bucaramanga, donde vivo, porque es la ciudad que conozco, porque he estado ahí, es esa experiencia personal. Y a veces, muchas veces, cantamos cosas que no conocemos. Como les decía ayer, los cristianos no decimos mentiras, las cantamos. Y sí, sí, decimos cosas ciertas de Dios, pero que no conocemos, que no hemos experimentado en nuestra vida. Sí, estamos adorando a un Dios que no conocemos. Y ese problema de Atenas creo que es un problema que tiene que ver con nosotros también, porque poco nos ocupamos en conocer a Dios. ¿Sabe? La palabra que hoy más se habla no es de conocer, es sentir. Es lo que yo siento. Ay, me encanta esa iglesia porque me hace sentir. Ay, me ericé. Ay, no, es que me encanta la alabanza. Y sí, alabamos la alabanza, adoramos la adoración, alabamos al predicador, pero no conocemos a Dios. Sabemos versículos de la palabra. Sí, sabemos sermones, sabemos enseñanzas, pero no tenemos esa intimidad con Dios. Porque a veces creemos conocer a Dios. Mire, yo quiero hacer una pregunta muy sencilla para dejar esto claro. Si yo preguntara aquí a los que están presentes o están viendo este video, ¿cuántos de ustedes conocen el mar? Más de uno diría, sí, yo lo conozco. Yo te preguntaría, ¿en verdad lo conoces? ¿En serio lo conoces? A ver, en comparación o teniendo en cuenta con todo el tamaño real del mar, ¿qué porcentaje del mar conoces? Yo creo que no llegaría ni al 1%. Tú solo conoces unas playas. Llámese aquí en Colombia o allá en Miami o en, bueno, cualquier playa que quieras conocer, ¿verdad? Pero el tema es que eso no es todo el mar. Solo conoces una parte muy pequeñita, pero muy pequeñita. Entonces, cuando tú piensas en el porcentaje que conoces del mar, ni siquiera alcanza el 1%, tú realmente no lo conoces. Si eso es el mar, que es una creación de Dios, imagínate al Dios que lo creó. Pero hoy en día la gente no está interesada en conocer a Dios. Está más interesada en sentir de Dios. ¿En qué le hace sentir? ¿En qué experiencias puede tener? Entonces, claro, le encanta adorar por la experiencia, no por conocer a Dios. Por eso los que vienen aquí a estudiar, los que toman un tiempo para estar en la clase, para profundizar, para aguantarse aquí, este profesor que está hablando tantas cosas al mismo tiempo que ustedes pues va a tener que verlo a velocidad más baja, ¿verdad? Para tomar nota, ¿ok? Pero se trata de conocerle más, porque creo que es la invitación y es el llamado de atención, que muchas veces podemos estar adorando a un Dios que no conocemos. Ahora, pero mire cómo sigue hablando el apóstol Pablo. El verso 24 dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. Oye, esto me encanta porque ahora está hablando de un Dios creador. No que las cosas se dieron por casualidad, por accidente, no, un Dios que hace el mundo. Dice, puesto que es Señor del cielo y de la tierra y no mora en templos hechos por manos humanas, ni es servido por manos humanas como si necesitara algo. Está haciendo una crítica a toda la, no sé, a la idolatría de la época. A todo ese pensamiento idolátrico de la época, que los dioses necesitaban adoración, porque si no se les adoraba, pues no tenían el poder para hacer los milagros, por eso había que ofrecerles sacrificios, por eso había que ofrecerles todas sus ofrendas, por eso había que darles todo el día la comida, para que tuvieran más poder y así recibir los beneficios, si no íbamos a recibir castigos. Por favor, dije, pues ese Dios que le predico no necesita nada de nosotros. Es más, Él es el que a todo nos da vida, aliento y todas las cosas. Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado tiempos señalados y límites de su habitación. ¡Wow! Mire cómo Pablo plantea estos orígenes. Lo primero es que nos muestra un Dios creador. ¿Qué está diciendo Pablo? Que no somos un accidente, no somos un accidente del cosmos por casualidad y una materia sin propósito. No, tenemos un propósito y un sentido. Y este sentido comienza cuando reconocemos que vivimos y venimos de Dios. Por eso esto está rechazando ese concepto del vacío, del epicurismo o el panteísmo, ¿no? Del estoicismo, que todo es Dios. No, 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 no. Dios es aparte de la creación. Dios es el que da origen a la creación. Es una persona. Por eso este discurso de Pablo está desafiando las doctrinas de los epicúreos y los estoicos,
que decían que el mundo era eterno. No, Pablo dice, el mundo no es eterno, el mundo es creado, fue creado y sí tiene un telos, tiene un propósito. Dios también creó la humanidad y ella también tiene un telos, tiene un propósito. Él hizo el mundo y todo lo que en él hay y él va a juzgar según ese propósito. Por eso él está aclarando que Dios no es parte de la creación, como los panteístas. Dios es un Dios que interviene, como, no, no es como los que creían, ¿verdad? Diciendo, no, Dios está allá, pero Él no interviene. No, Dios sí interviene. Es más, Él ha establecido tiempos, fronteras. Ahora este Dios lo está presentando como este Dios personal, este Dios íntimo, un Dios que no está lejos, es un Dios que en Él vivimos. Ahora mire cómo dice el verso 26, dice, y de uno hizo toda la nación del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y señalado los límites de su habitación. Dice, ¿para qué buscaran a Dios? O sea, que hay un propósito. ¿Y cuál fue el propósito que tenemos como nación? ¿Fuimos creados para qué? Para buscarlo, porque dependemos de Él. Nuestra vida encuentra su propósito en Él. Es en Él donde tenemos nuestra razón de vivir. Por eso, si de alguna manera palpando le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, o sea, Dios es un Dios que anhela estar con usted, anhela estar con nosotros. Dios le encanta estar con nosotros. Por eso aquí no solamente es un sentido de la vida a partir del origen, que fuimos creados por Dios, que tenemos esa imagen de Dios, que fuimos creados en imagen y semejanza de Dios. Mire, voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Y quiero usar aquí la imaginación. Si yo tomara aquí un billete, llámese $20, $50 o $100, y lo comparo con un papel, ¿cuál tiene más valor, el billete o el papel? Usted dirá, el billete. ¿Y dónde está el valor? ¿Verdad? Usted dirá, no, pues en el precio que tiene. Bueno, yo al papel también le puedo escribir $100 o $200. Pero ¿qué hace que el billete tenga valor y el papel no? Es más, si yo boto el papel al piso es basura. Si yo boto el billete al piso es locura. Usted donde ve ese billete lo recoge y lo guarda. Porque no es por estar en el piso que vale menos. O no es por estar en mi mano que vale más. No, el billete vale. No porque esté en mi mano o porque está en el piso. Además, si usted se lo encuentra en la calle, usted lo recoge. Si usted encuentra un papel botado en el piso, muy seguramente lo recoge y lo bota a la basura. ¿Verdad? Pero si usted encuentra un billetico, por favor, usted no lo bota. ¿Dónde está el valor? ¿Dónde está el valor? En su origen, en la imagen que representa. Por eso el valor del ser humano no tiene nada que ver con el estudio que tiene, no tiene que ver con las posesiones, tiene que ver con que fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Allí es donde está el valor. Nuestro valor no consiste en cuánto tienes, dónde vives, qué ropa usas. El valor consiste en que Dios te hizo a su imagen y a su semejanza. Allí es donde está tu verdadero valor. Es más, si tú miras un billete, ¿verdad? Por un lado tiene una cara, por otro lado un reverso. Porque Dios hizo varón y hembra como parte de su imagen, que son dos personas, pero un solo Dios verdadero. Entonces, otra vez perdón, dos personas, pero un solo ser. Tanto dice que dice los dos eran una sola carne, así como Dios es tres personas y un solo Dios verdadero. Otra vez esa trinidad que el Señor quiso crear, esa imagen también del hombre. Entonces, pero otra vez, todo billete tiene valor en relación con el que le creó. Lo mismo el hombre. El valor del hombre no solamente está en que fue creado a imagen de Dios, sino fue creado para estar en relación con Dios. Tiene ese valor relacional. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Aquí en Colombia, la moneda que vale es el peso, ¿verdad? Y el peso es con la cual nosotros comercializamos. El tema es que fuera de Colombia yo tengo que cambiar esa moneda, porque ya, aunque tiene valor en Colombia, no tiene el mismo valor. Es más, pierde su valor cuando yo la cambio por otra moneda, ¿verdad? Porque no es lo mismo valor. Voy a poner un ejemplo mucho más cercano. Es lo que yo he llamado el valor intrínseco o relacional. Recuerdo que alguna vez en el colegio hicimos una feria y para organizar el tema económico, ¿verdad? Y que los niños no manejaran dinero. Entonces lo que hicimos fue crear unos billetes del colegio, ¿verdad? Con los logos del colegio. Hicimos todas unas monedas del colegio. Y había una feria, entonces usted iba al banco y cambiaba el dinero real por estos papelitos. El tema es que como yo estaba organizando y estaba cuadrando muchas cosas y corriendo para allá, yo había cambiado muchos de esos papelitos y cuando terminé el evento, pues yo no alcancé a comprar nada y me quedé con esos papelitos. El tema es que había un banco y el banco cerró y yo me quedé con esos papeles que ya no valían nada. Bueno, gracias a Dios por ser alguien que en directivo, pues me los cambiaron a última hora y me hicieron el favor. Pero yo me quedé con unos billetes que si yo iba a la tienda no valían nada. O sea, no podía comprar nada con ellos porque solo valían en el colegio y para el propósito del colegio. Entonces lo mismo pasa.
Tú fuiste creado para Dios y tu valor radica en esa relación con Dios. Es cuando tienes relación con Dios que tu valor se adquiere. Es donde crece tu valor. Tú no fuiste para estar ahí simplemente acumulando riquezas. Por eso el hombre encuentra su valor. Primero, cuando entiende que fue creado a imagen de Dios. Y segundo, cuando entiende que está llamado a vivir en relación con Dios, que es en relación con Dios donde recupera su valor. Mientras estés en Él, tu valor recupera. Y por eso el apóstol Pablo lo plantea de esa manera tan hermosa diciendo eso. Fuimos creados para estar en relación con Dios. Por eso el propósito no es el placer, no es la resignación, sino es buscar y conocer al Creador. Tú y yo fuimos creados para relacionarnos con Dios. Y por eso el sentido de la vida no es simplemente sensorial. ¿Aló? ¿Sí me oyen? Sí. No es simplemente sensorial, no es simplemente de que, cómo me estoy viviendo, no, tiene que ver con una relación, tiene un sentido relacional. Fuimos creados para estar con Dios. Ahora, pero mire esta frase que toma el apóstol Pablo en el verso 28. Mire lo que dice, porque en él vivimos, nos movemos y existimos. Mire esto, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Y Pablo aquí es muy sabio. Porque Pablo dice esta frase que todos hemos escuchado y algunos hasta algunas canciones de esta frase. Pero hoy les voy a traer la fuente donde Pablo toma eso. Recuerda cuando dice, vuestros mismos poetas han dicho. Y voy a decirles de dónde toma Pablo esta expresión. Esto fue algo que escribió Epimenides y él dijo lo siguiente, y esto es una nota textual, ¿ok? Es una nota con sustento histórico. Dice así, mira lo que dijo Epimenides. Dice, te hicieron, oh Zeus, un sepulcro santo y excelso, cretenses, siempre mentirosos, bestias malvadas y vientres holgazanes. Pero tú, decía así Epimenides, no estás muerto, vives y permaneces para siempre. Y mira esta frase donde toma Pablo, porque en ti vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. ¡Wow! Mire, esta frase es exactamente la misma que Pablo toma para decir eso, porque en él vivimos, nos movemos y existimos. ¿Sí? O sea, el original de donde toma Pablo decía, porque en ti vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Pablo la dice o la expresa es, porque en él vivimos, nos movemos y existimos. ¡Wow! ¡Wow! Y mira cómo toma aquí como base, ¿verdad? Para su exposición a Epiménides, algo que ellos conocían, algo que ellos sabían. Pero también toma otro personaje, que es la frase, porque también nosotros somos linaje suyo. ¿Y de dónde toma eso? Eso lo toma de Aratus. Y Aratus, que era un estudiante fundador del estoicismo, mire lo que dice este Aratus. Dice, comencemos con Zeus, a quien los mortales nunca dejamos sin hablar, porque cada calle, cada mercado está lleno de Zeus. Incluso el mar, el puerto están llenos de esta deidad. En todas partes, todos están en deuda con Zeus. Mire esto, porque ciertamente somos linaje suyo. ¡Wow! Qué lindo eso. O sea, Pablo está diciendo, mire, eso que ellos dijeron, aunque eran filósofos, era verdad. ¿Por qué? Porque tenemos sentido en la identidad, en saber que no solamente somos materia, no somos una chispa cósmica, sino somos imagen de Dios. Es el hecho de ser imagen de Dios lo que nos da valor, dignidad, propósito y dirección. Entonces no vivimos simplemente por vivir, vivimos porque Dios nos ha hecho a su imagen. Entonces por eso el verso 29 sigue diciendo Pablo, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra esculpidas por el arte o pensamiento humano. O sea, lo que está diciendo es que, mire, nuestro verdadero valor no está en el oro o la plata, está en eso, en saber que somos imagen de Dios. Es que Él nos da el propósito. Dice el verso 30, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. ¡Wow! Y por eso dice, se arrepientan porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha asignado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres, al resucitarle de entre los muertos. ¿Qué es lo que Pablo está planteando? Que el sentido de vida está en la redención. Es saber que el llamado de Dios es un llamado al arrepentimiento, a la fe. Que hay un juicio, pero también hay esperanza, y esa esperanza y esta redención es en Cristo. Por eso Él está contradiciendo toda esa evasión de la culpa que tenían los epicúreos o el fatalismo que tenían los estoicos. Decirle, no,
Va a haber un día en que usted tiene que presentarse delante de Dios. Que sí, usted puede hacer lo que quiera porque Dios te ha dado ese libre albedrío, pero algún día tendrás que responder delante de Dios. Algún día tendrás que darle cuentas al dador de la vida, porque ese Dios que dio la vida nos va a tomar cuenta, nos va a exigir, nos va a llamar, va a hacer un juicio a nosotros. Ahora, esto tiene algunas aplicaciones muy interesantes. La primera aplicación es, ¿dónde estás encontrando o buscando el sentido de tu vida? Tal vez lo estás buscando en el placer, creyendo que lo importante es las sensaciones. Sí, tú puedes vivir el placer, pero al final, ¿cómo quedas? Más vacío. Mientras estás en la fiesta, mientras estás con tus amigos, mientras estás distraído, claro, vives sensaciones que te parecen extraordinarias, pero una vez que pasan, quedas más vacío, quedas más solo, porque eso no da el sentido de la vida. Otros lo buscan en la virtud o en la control emocional y entonces dicen, no, yo tengo que tener mente positiva, yo tengo que tener esa fuerza, voluntad. No, pero al final debemos reconocer que no somos capaces, que tal vez por seguir tu corazón te equivocaste. El planteamiento de la palabra es no sigas tu corazón porque hay caminos que al hombre le parecen recto, pero su final es camino de muerte. Ahora, ¿dónde estás buscando el sentido de la vida? ¿En el éxito? ¿En las pasiones? ¿En el dinero? Todas esas cosas terminan acabándose y son pasajeras. Por eso el sentido de la vida está solamente en Cristo, porque es en Cristo donde encontramos un origen, fuimos creados por Él. En segundo lugar, en Cristo encontramos un propósito, fuimos creados para conocerlo a Él, para vivir para su gloria, para adorarle. Es en Cristo donde encontramos esperanza para ser reconciliados con Dios. Porque sí, aunque el pecado nos alejó de Dios, aunque el pecado nos apartó de Dios, por el pecado estamos destituidos de la gloria de Dios, es en Cristo donde ahora somos reconciliados con Dios. Y es ahí en Cristo donde tenemos ahora una vida eterna. Por eso Jesús vino para dar vida, esa vida eterna. Ahora, ¿qué es lo lindo que está planteando aquí la palabra? Que Dios no está lejos, sino que te llama y te llama por tu nombre, que te conoce como nadie más te conoce, que es la respuesta a tu vida. Por eso este Dios verdadero es el Dios que se ha dado a conocer. No es un altar anónimo, no es una idea filosófica, no es una clase de teología, no, Él es un Padre. Y quiere que tú lo aceptes como Padre, que tú lo recibas como Padre, que puedas tener una relación con Dios como Padre. Pero también es el Salvador, es el juez justo, es ese Dios cercano que quiere estar ahí a tu lado. Tal vez en la vida la pregunta es, ¿qué tipo de relación tienes con Dios? Todos nos hablan de pedirle a Dios, ¿sí? Y hay tres tipos de personas que le piden. Te puede pedir el limosnero, te pueden pedir el trabajador y te pide el hijo. Y los tres puedes pedir, pero el tema no es pedir, es qué tipo de relación tienes. Tú, una persona que le pides una limosna, le das una limosna al cual no estás obligado. A un trabajador que le das un salario como recompensa en su labor, pero un hijo que le das, le da todo. No tiene que trabajar, no tiene que mendigar. Es más, tu padre que se respeta, como dice la palabra, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Si tú miras, por ejemplo, a mi hijo pequeño, mi hija pequeña, ¿cuánta plata tiene en el bolsillo? No tienen nada. Y no están preocupados, no están angustiados, no están estresados, porque saben que tienen un padre. Que así ellos no tengan nada en su bolsillo, no les faltará nada. Por eso si Él es nuestro Padre, como dijo Jesús, vuestro Padre Celestial sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que le pidan. ¿Cuál es la tarea de un hijo? Estar cerca de su Padre, obedecerle. Por eso Jesús decía, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso es cuando volvemos a ser esos hijos de Dios, cuando tenemos esa relación de Dios como hijo, no como limosnero. Porque a veces hay mucha gente que busca a Dios, ay Señor, dame una buena semanita, ay Señor, dame un buen trabajo, Señor, ayúdame para comprar. Esto es un limosnero. Está el asalariado. Señor, si tú me bendices, yo te pacto, yo te siembro, yo te doy una buena semana, yo te predico, yo evangelizo, yo ayuno, yo hago una vigilia. Ese es un trabajador que está esperando un pago por su trabajo. El Señor no te ha invitado a que seamos limosnero. El Señor no te ha llamado a que seas un empleado. El Señor te ha llamado a que seas su hijo. Por eso en la oración la palabra que empieza es Padre nuestro. Cuando conocemos a este Padre, cuando entramos en esa relación de Dios, no solamente como el Creador, sino como nuestro Padre. ¡Wow! Podemos descansar en su cuidado. Podemos descansar en su identidad. Somos hijos y vivimos para ser como Él. Vivimos para reflejar ese ADN de nuestro Padre, para amar como Él ama, para vivir como Él nos ha enseñado.
Por eso, como decía Jesús, buscad primeramente el reino de Dios, su justicia es su voluntad para mi vida. Dice, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso qué lindo que encontremos ese sentido de vida y que ese sentido de vida lo hallamos en Cristo. Que entendamos que en Él encontramos un origen, un propósito, una esperanza y la vida eterna. Más allá de esta temporalidad, saber que Dios ha venido para que nos dé, para darnos esa vida eterna que trasciende esta vida temporal, que trasciende la enfermedad, que trasciende las crisis, que trasciende todas estas ideologías, tanto filosóficas como políticas. Una vida eterna que va más allá de esta temporalidad. Por eso qué lindo que encontremos en Dios nuestra razón de vida, nuestro propósito de vida. Dios le bendiga. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Usted nos llevó a la cima y nos ha dejado allí, ¿no? Tremenda enseñanza. Muchísimas gracias. Algo de lo que escuché, que me llamó mucho la atención porque no lo había visto antes, ¿no? En ese discurso de Pablo en Atenas, realmente cuando estaba usted leyendo, empecé a darme cuenta que lo que hizo Pablo, esta es mi opinión, usted me puede contradecir, por favor, pero cuando él estaba hablando, él estaba haciendo un resumen de Génesis 1, Génesis 2. Obviamente no lo estaba recitando como lo haría con los judíos, sino que lo tradujo a un lenguaje que ellos podían entender, ¿no? O sea, contextualizó el mensaje. Y ahora hablando de exégesis, ¿no? El poder hacer una buena exégesis nos va a nos permite a nosotros contextualizar el mensaje y ser efectivos en la comunicación de ese mensaje. Y obviamente, al escucharlo usted, pues podemos darnos cuenta que Pablo, pues sí era un estudioso de las escrituras, pero también era un conocedor de la cultura y conocía los poemas de la misma región, ¿no? Y podía recitarlos. Entonces, qué sabio, ¿no? Se podía conectar culturalmente, intelectualmente, emocionalmente, para poderles llevar una verdad espiritual, una revelación, como la que usted terminó hablando sobre la identidad, ¿no? La identidad de que somos finalmente llamados a ser hijos e hijas. Y creo que ese es el mensaje más importante que hoy necesitamos poder redescubrir. Pronto nos hemos embolatado con muchas cosas y se nos olvida algo sencillo, que fue la invitación de Pablo a los atenienses. No en él vivimos, en él somos, en él nos movemos. Él es nuestro Padre, ¿no? Él es nuestro proveedor, etcétera, pero se llamaba a ser hijos e hijas. Gracias por ese recordatorio tan importante para tiempos tan difíciles y culturalmente que están tan confusos, ¿no? Yo creo que esto que tú estás tocando es supremamente importante, cómo contextualizar el mensaje. Porque a veces nosotros nos quedamos en nuestra propia percepción. A veces nuestros cultos son hechos solo para cristianos. Nuestra manera de hablar, nuestra manera como enseñamos, está simplemente hablándonos a nosotros mismos. Y a veces no tomamos en cuenta las preguntas que la sociedad se plantea, un mensaje que sea cercano y relevante. Y yo creo que en eso, tanto Pablo como la misma escritura nos da una lección impresionante. Si tú miras, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, ¿verdad? Y el Nuevo Testamento puede ser seguido en hebreo. Pero ¿qué pasa si es escrito en hebreo? Pues solo sería para los judíos, tocaba aprender hebreo para poder entenderlo. Pero ¿qué hace el Señor? El Señor utiliza un idioma, que es el idioma griego, con todo el peligro que eso tenía, ¿sí? Porque mira que la palabra logos, cuando habla, por ejemplo, Juan, el principio del logos, mire que los filósofos tenían otro concepto del logos, ¿sí? Es más, yo hablaban de un concepto del logos, pero panteísta, ¿verdad? No personal. Por eso cuando dice en el principio del logos, el logos estaba con Dios y el logos era Dios. Pero ellos podrían decir, sí, eso es cierto. Pero después dice, pero el logo se hizo carne. Wow. Bueno, eso era una revelación nueva para ellos. Y era una revelación que de entrada los lleva a tomar que tenían algo de razón, ¿verdad? Pero no toda la razón. Que de una otra manera, digamos que cuando tú tomas algo conocido, ¿verdad? Y te profundizas, como que ese conocido te engancha, pero te lleva a profundizar más. Entonces, por eso yo puedo quedarme así con la palabra logos, la palabra aletheia, la palabra amor, ¿verdad? Que era muy diferente al concepto filosófico, a lo que la palabra misma redefine. Entonces, de verdad que es
Es una muestra magistral de cómo, aunque tomaron los conceptos, aunque tomaron frases de los filósofos, no es que le dio toda la razón. Mira cómo utilizó frases de ellos para redefinirles, para mostrarles el camino a la verdad. Y yo creo que en esto hay una enseñanza magistral, ¿no? De cómo aprender a leer los contextos. Sí, qué lindo conocer el contexto histórico, pero es necesito conocer el contexto también de nuestra sociedad. Porque parecería que estamos en una burbuja, tenemos ese cristianismo de doña Florinda, no te juntes con esa chusma, ¿verdad? Y como que solo nos hablamos a nosotros. Y creo que la iglesia está llamada a que podamos responder los grandes dilemas, los grandes desafíos, que podamos responder las grandes preguntas que la sociedad se está planteando. Que no solamente nos hablemos a nosotros, sino tengamos esa valentía que tuvo el apóstol Pablo para estar ahí en los areópagos de hoy en día, para poder hablarles con esa razón. Hace un tiempo me pidieron a nivel internacional hablar algo acerca de todo el tema de ideología de género. Y yo le decía, la primera cosa que tengo es conocer un poco más de eso, para poder dar una respuesta con sentido. Porque yo puedo hablar desde el fanatismo, puedo hablar desde la, ¿cómo era yo?, de la acusación, pero si no entiendo cómo llegaron allá, dónde estuvo el problema, pues no voy a ser asertivo. Porque siento que a veces nos ha faltado eso, ¿no? Conocer un poco más del tema, para poder dar respuesta, no para tergiversar, no para tener lo que hoy llaman las relecturas de la Biblia y cambiar la Biblia. No, no, el mensaje es el mismo. Mira que Pablo no cambió el mensaje. Pablo no empezó a moverlo a conveniencia de ellos. Mire, él prefería ser rechazado. Además, muchas veces prefirió que casi que lo mataran a cambiar el mensaje, a cambiar el mensaje. Él lo que utilizó fue estrategias, pero jamás, jamás cambió el mensaje. El mensaje es el mismo. Yo creo que debemos tener clara la verdad de Dios. Debemos tener clara los principios de Dios. Debemos tener clara los principios de la palabra. Esos son innegociables. Pero la manera, la forma, el hablar con respeto, el hablar entendiendo en qué contexto estoy, me parece que Pablo nos está dando una lección impresionante. Porque mira cómo él arrancó, ¿no? Hablando de ese Dios que ellos no conocían. De ese ídolo que ellos habían creado, porque como eran tan idólatras, digo, de pronto nos faltó adorar a alguien y por eso ponen ahí como el por si acaso, ¿no? Y es ahí donde Pablo utiliza eso, utiliza esas plataformas para acercarse a ellos, para llamar su atención. Y yo creo que eso nos da un ejemplo de cómo conocer, cómo estamos llamados también a entender nuestra historia, a ser entendidos de los tiempos, a ser entendidos de lo que está pasando para poder dar una respuesta bíblica, teológica, sabia, pero que sea palabra de Dios. Una palabra que la gente de hoy pueda escuchar y pueda responder a sus grandes preguntas de la vida. Muchísimas gracias. Una pregunta más. En ese mismo contexto de herramientas, has hablado sobre un entendimiento más claro y más profundo de la cultura que nos rodea para poder dar una respuesta asertiva, clara y sobre todo poder ganar la mente y el corazón de nuestros oyentes. Si habláramos de herramientas, ¿qué herramientas tú sugerirías? ¿Qué? En mi caso personal, cuando hablo aquí en Colombia, en mi realidad, me encanta escuchar noticias, bueno, no todas noticias, pero de fuentes confiables, leer muchos los grandes ponentes de lo que está pasando en el país, pero no es para afiliarme a una ideología, porque ese es el gran peligro, ¿no? Cuando yo no tengo clara mi identidad, puedo caerme, ya sea de ideología de izquierda, derecha, y puedo terminar siendo eco de esas ideologías. Yo creo que no estamos llamados a responder ideologías, porque nosotros somos teólogos, y una cosa es ver como ideólogos y otra cosa es como teólogos. Como ideólogo es creer que la razón, así como los estoicos y los epicúreos, son los que dan respuesta. Como teólogo es cuando entendemos que Dios tiene la respuesta. Un ejemplo, mientras que hoy la sociedad te dice, sigue tu corazón, ¿qué te dice la Biblia? No sigues tu corazón, es engañoso. Entonces mira cómo la palabra responde a eso. Entonces creo que sí es importante conocer el entorno. Por eso es importante leer. Tuve una clase, una experiencia que creo que me marcó cuando estaba haciendo mi pregrado y fue una materia que se llamaba Cosmovisión Cristiana. Y en la clase el profesor nos pidió traer la revista de la época. En esa época estaba la revista Semana, que hoy en día es muy política, pero en esa época habían grandes pensadores, grandes, digamos, personajes que trataban de entender la realidad, tanto política como social. Y él lo que hicimos fue empezar no solo a leerlas, sino a discernir qué es lo que están diciendo, cuáles son sus falacias, cuáles son sus errores. Y yo tenía que dar respuesta a esas posturas. Tienes que hacerlo ahora como teólogo, como desde la palabra. ¿Cómo le responderías a esa persona? Uy, ese ejercicio me marcó la vida,
porque no solamente era leerla para decirle copiar y repetir lo que ellos decían, no, es tal vez para llamar la atención y decir, bueno, él dijo esto, pero wow, ¿qué dice la palabra frente a eso? Y yo creo que es ese pensamiento crítico, ese pensamiento no alineado, porque no estamos aquí para ser ni derecha ni izquierda. Mira que Jesús tenía uno de derecha como todos los publicanos, y uno de izquierda como un celote, ¿verdad? Y tenía de todo, pero eran discípulos del Señor. Y creo que aquí no estamos llamados para ni defender ninguna postura ideológica, pero sí entender qué hay detrás de eso. Y yo creo que uno de los grandes problemas, y la iglesia ha caído, especialmente en algunos países de Latinoamérica, que se han terminado alineándose a pensamientos ideológicos, y ahí se han equivocado. Porque cuando yo me alineo a pensamientos ideológicos, pierdo la objetividad. Y creo que estamos llamados a no alinearnos con el hombre, sino alineados de parte de Dios. Y hablarle tanto al uno como al otro, tanto al derecha como a la izquierda por igual, y hacerle ver dónde está su error. Porque cuando yo me suscribo a un pensamiento ideológico, pierdo la objetividad. Y a mí me da tristeza cuando leo y cuando escucho grandes, ¿cómo era yo?, políticos, pensadores, cómo su ideología termina atrofiando su razonamiento. Y decía, ¿cómo esta persona inteligente está defendiendo algo indefendible? O sea, solo por defender una postura ideológica, por favor. Entonces, a mí eso me ofende mucho y a veces, como le digo, quisiera abrir un canal para hacer respuestas políticas, solo que no quiero caer en este también discurso. Entonces lo hago desde la iglesia, desde mi plataforma muy sencilla, que tal vez no me oigan muchas personas, pero es tratar de responder. Yo creo que estamos llamados a eso, ¿no? A hacer respuesta, a ser esos pregoneros de la palabra de Dios en este contexto. Muchísimas gracias. Y por último, solamente con base en lo que usted dijo en la primera clase, cuando hacemos exégesis debemos tener claro cuál es la meta a la cual nos queremos dirigir, ¿no? Y al mismo tiempo estás dando una advertencia, ¿no? Necesitamos, cuando estamos leyendo las escrituras, poder discernir y entender cuál es el propósito que la escritura quiere revelar, cuál es el corazón de Dios al cual nos quiere dirigir, y no crear nuestras propias metas y nuestras propias motivaciones para tratar de alcanzarlas, porque de pronto nuestra exégesis entonces no va a ser una exégesis clara y no va a traer la revelación que es del corazón de Dios y la voluntad de Dios. Sí, creo que estamos llamados a eso. Primero, escuchar a Dios, porque hay tantas voces que hoy se levantan, pero creo que como decía justamente en el primer libro de Samuel, escaseaba la palabra de Dios. Y hoy en día hay mucha palabra humana, mucho humanismo, mucha intencionalidad, mucha teología a veces equivocada. Creo que necesitamos reconocer que a veces escasea la palabra fiel, la palabra que viene de parte de Dios. Por eso creo que el Señor, cuando denunciaba ya en Jeremías, dice, si hubiesen estado en mi secreto, hubiesen hecho escuchar mis palabras. Y creo que no estamos llamados a entretener, no estamos llamados sencillamente a hablar lo que la gente quiere escuchar. Estamos llamados a conocer a Dios, conocer las realidades y responder, ¿verdad?, de parte de Dios a esas realidades. Y creo que son esos profetas, esos instrumentos, esos verdaderos profetas, perdón, de la palabra que hoy se están editando. Esos Jeremías que hacen falta hoy en día. Esos instrumentos de Dios, esos Ezequieles, esos Isaías, ¿verdad? Esos instrumentos de Dios para traer su palabra, su revelación a una sociedad que donde hay tantas voces, que necesitamos empezar a que la voz más importante es la que viene de parte de Dios. Muchísimas gracias, Pastor Obed. Realmente estas 3 sesiones han sido maravillosas. Creo que tenemos que repasar estas clases, estos videos, seguir aprendiendo, seguir profundizando y sobre todo darle lugar al Espíritu Santo que nos dirija a conocerle, a entenderle y cómo aplicar toda su palabra a los tiempos actuales. Definitivamente estas son herramientas para nosotros seguir aprendiendo y con esto los dejamos. Solamente les recordamos, si estas clases son de bendición, compártala con otros, póngale un me gusta, haga comentarios en el canal y si no se ha suscrito, suscríbase porque queremos propagar toda esta palabra alrededor de toda Latinoamérica. Entonces, ánimo, todos juntos lo podremos. Es una comunidad que el Señor ha levantado para ser entendidos en los tiempos. Y si tiene en su corazón dar ofrendas,
a comprensión de los tiempos, le invitamos, busque la página web, visítenos ahí y dé sus donaciones. Que el Señor le bendiga.